Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí emitiendo desde España para todo el orbe y hoy pues nos hemos visto obligados a hacer un programa casi improvisado, pues ante los acontecimientos sorprendentes que han sucedido esta semana en relación con esa crisis que ha abierto el PP. Ya sabéis que llevamos tiempo hablando de la horrenda actualidad ante la que nos estamos teniendo que enfrentar y donde algunos pues hemos dado el paso al frente de empezar a hacer análisis pues que no son los habituales a los que nos tienen acostumbrados los grandes medios corporativos, que ya sabéis que siempre tienen sus intereses, por un lado partidistas y por otro pues de servicio a grandes intereses globales que seguramente no son los que más interesan a los españoles. Nosotros pues aquí estamos intentando hacer otros criterios y como ya sabéis que nosotros no tenemos sesgo partidista, más que nada porque detestamos el estado de partidos al completo, pues hoy vamos a intentar analizar lo que está ocurriendo alrededor de esa crisis del PP y las consecuencias que esto puede tener para unos partidos y otros y también para el régimen en sí. Bien, España, ya sabéis, es ese país que parece ahora mismo el patio de un psiquiátrico dirigido por el loquero mayor, que es Pedro Sánchez, y nos encontramos con cosas tan sorprendentes como que en un país donde está calificado como uno de los peores en la gestión de la pandemia, donde la crisis económica, caída del PIB, destrucción de empresas, ruina de clases medias, de autónomos, etcétera, etcétera, pues es más dramática, donde además tenemos disparados los precios del gas, de la luz, de la gasolina, impuestos subiendo, cuotas, etcétera, pues nos encontramos que con una manifestación de los afiliados del partido de la oposición manifestándose frente a la sede de su propio partido. Es decir, la oposición ha sido incapaz en estos 2 años de hacer una sola manifestación contra la pésima gestión del gobierno y en cambio se ha encontrado con que sus propios votantes se manifiestan en contra de ellos. Sorprendidos ante ello, pues hemos llamado a nuestros analistas habituales y estoy muy contento porque hacía tiempo que no hacíamos un programa de clásicos. Entonces, sin más, os los presento, bueno, ya no los presento, simplemente los cito y empezamos con ese análisis. Tenemos con nosotros hoy a Héctor Martín desde Abu Dhabi. Bienvenido, Héctor. Hola, Cristóbal. Muchas gracias. Encantado, sí, de hacer un programa de los clásicos y bueno, agradezco la hora que hoy es un poquito antes. Solamente las 11, o sea que en plenitud. Perfecto. Gracias. Pues, gracias a ti. Tenemos también a Iván Ábalos, que está en La Rioja, para escuchar sus análisis. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes. Igualmente encantado. Nuevamente, bueno, y falta Daniel, ¿no? Que es la otra persona que suele... Solo nos falta de los habituales Daniel, porque José, que también es habitual, pues está ahí José está aquí también. José está aquí, así que gracias, José, por estar ahí detrás de las cámaras ayudándonos a que esto salga lo mejor posible. Y por último, pues saludar también a Carlos Regalado desde Manchester. Bienvenido, Carlos. Mucho tiempo sin que tú y yo coincidiéramos en programa. Muy buenas noches y bueno, encantado de participar nuevamente en este nuevo año con todos vosotros, chicos. Un honor y bueno, un placer nuevamente encontrarme en el formato de debates abiertos con nuestro público. Vale, pues gracias a los tres. Vamos a empezar. Yo creo que es obligado pues escuchar cada uno cómo cuenta esto, porque ciertamente yo ya me he leído no sé cuántos artículos y claro, se ve en cada uno según el sesgo partidista, según sea ayusista, según sea más de Casado, según sea de Feijóo, que también ha aparecido ahora como un tapado posible para solucionar esta crisis, o según sea que apoye al PSOE o a Vox, pues cada uno cuenta la película según su criterio. Yo creo que todo esto, yo para iniciar, pues inicia porque por debajo a Ayuso pues le llegan Casado y Egea con un dossier del que disponen, que parece además conseguido quizás de forma ilegal, pues donde salen presuntas comisiones o corrupciones que hubiera tenido su hermano en relación con el tema de las adjudicaciones de la pandemia.
Y entonces ella, en vez de achantarse y ceder a ese chantaje para no dar mucha guerra en ese duelo que hay por ver quién preside el PP de Madrid, pues ella hace todo lo contrario, se lanza a las cámaras y denuncia toda la operación de chantaje y le crea un conflicto interno al PP pues bastante fuerte, ¿no? Como diciéndole, si vais a por mí, os voy a discutir el liderazgo. Y a partir de ahí, pues lo que estamos viendo. Entonces me gustaría escucharos a los tres. Le voy a dar la palabra primero a Héctor, que suele ser muy bueno para hacer estos resúmenes de lo que ha pasado, y después Iván y Carlos, pues vosotros añadís lo que penséis. Adelante, Héctor, te escuchamos. Vale, pues muchas gracias, Cristóbal. Sí, para contar primero la película de los hechos y luego pasar a analizarlos. Tenemos que cuando Mariano Rajoy deja el gobierno se celebran unas primarias en el Partido Popular, se presenta Margallo, se presenta Cospedal y se presenta Soraya y se presenta, por supuesto, Pablo Casado, que al final es el que gana contra pronóstico. Es el que gana las primarias. Y, por tanto, se convierte en presidente del PP e inmediatamente en candidato a la presidencia del gobierno, aunque oficialmente sabemos que en España no hay candidatos a la presidencia del gobierno porque los candidatos a la presidencia del gobierno los nombra el rey después de las elecciones. Pero bueno, obviando eso. Una vez que Casado está ya de presidente del Partido Popular, surge el liderazgo en Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Casado es un líder débil, sin preparación. Recordemos que Casado no logró aprobar ninguna asignatura de primero de Derecho y le echaron de ICADE. De primero de Derecho, donde hay asignaturas muy fáciles de aprobar, Derecho Natural, tal, o sea, hay que ser muy malo para no aprobar ninguna asignatura de primero de Derecho, ¿no? Es un líder sin fuste, al principio con la única legitimidad salida de las urnas. No tiene equipo económico, no tiene un discurso sólido, los discursos se lo hacen otros y se equivoca en la estrategia claramente en el discurso contra Abascal de la moción de censura de Vox, ¿no? Y luego, entonces, al estar su liderazgo cuestionado, pues decide ir contra el enemigo, según la escuela de Soraya Sáez de Santamaría. Recordemos que esto lo inició Soraya dentro del Partido Popular y que Mariano Rajoy no fue capaz de frenarlo. Es decir, no todo es culpa de Casado, porque de aquellos polvos, estos lodos. Y, bueno, pues deciden investigar a Isabel Díaz Ayuso para sacarle algún caso de corrupción, pues al estilo de lo que se hizo con Cristina Cifuentes, ¿no? Que hasta fueron capaces de sacarle un robo de unas cremas, que tú me contarás qué tiene que ver eso con un pequeño hurto, que ni siquiera es robo, ¿no? Que tiene que ver eso con la política, pero que tuvo mucha repercusión mediática y al final se la hundió y se acabó con su carrera política. Se trata de hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso, pero Isabel Díaz Ayuso se defiende y denuncia el fuego amigo. Y da una rueda de prensa y dice, desde mi propio partido se viene a por mí. Y en esas estamos. Esto es lo que ha pasado esta semana y a partir de aquí, pues venga, lanzamos el análisis con nuestra capacidad de dar un contenido que no podrán ustedes ver en ningún otro medio de comunicación. Gracias, Héctor, por esa introducción. Pues adelante, Iván, con tu primer análisis de lo que estamos viendo. Adelante. Perdonad, pero es que... Perdona, es que, a ver, aquí nosotros somos personas que trabajamos, tenemos nuestros trabajos, entonces no estamos a la última leyendo. Entonces, joder, acabo de leer una noticia que ha salido hace una hora, nada más, o quizá algo más, que el entorno de Ayuso dice que Casado le propuso levantarle el expediente a cambio de decir que el PP no la ha investigado. O sea, ayer tuvieron una reunión Casado y Ayuso, un poco esa petición de Feijóo de que se sentaran y zanjaran, cerrarse en la herida, ¿no? Como decía Feijóo
en el programa, en la entrevista que le hizo Los Santos, que para ir a un congreso hay que ir con la herida cerrada. Pues parece ser que la reunión donde Casado le pedía a Ayuso, Casado le pidió a Ayuso que negase o que retirase lo de que había sido investigada por el PP, por la cúpula del PP de Casado. Entonces parece ser que ha sido infructuosa la reunión, pero a mí me gusta el titular de Europa Press. El entorno de Ayuso dice que Casado le propuso levantarle el expediente a cambio de decir que el PP no le ha investigado. La reunión ha sido infructuosa y parece ser que Ayuso quiere guerra. Entonces quería comentar eso, ya lo siento por esta... Ese es, muy bien. Pues así están las cosas, ¿no? Esto no para, ¿no? Llevamos unos días frenéticos, ¿no? Donde hay mucho movimiento, la política española está muy movida, Y bueno, el otro día hicimos un programa, Héctor y yo, analizando un poco las elecciones de Castilla y León. Héctor ha hecho ahora un análisis histórico al que puedo volver luego, pero también podemos hacer un análisis más reciente, porque para mí las elecciones de Castilla y León han sido un antes y un después en la política reciente española. Ha sido de esos puntos de inflexión que a veces hay, porque han demostrado la debilidad del PP y han demostrado la fortaleza de Vox. Que en el bloque de la derecha política española, bueno, derecha política, ya sabéis que, bueno, en realidad no hay derecha política ni izquierda política, pero digamos que el bloque que representa la derecha o que se identifica con la derecha social española, pues Vox está al alza. Hay encuestas que ya lo sitúan por delante del PP y en Castilla y León se vio que los diputados de Ciudadanos, Vox prácticamente han ido a Vox. Al PP apenas han ido. Entonces, yo creo que la convocatoria de elecciones en Castilla y León ha sido un error muy grande, de esos errores que a veces hay en política y que provocan pues estas situaciones donde el barco parece que se hunde y entonces pues aquí cada uno se busca un poco su bote salvavidas. Y bueno, Ayuso ha ido a la carga, yo creo que, ya lo ha comentado Héctor, El Mundo y El Confidencial son los que sacan esta noticia, es una filtración de Ayuso, pero claro, Ayuso no es una ofensiva de Ayuso, es una ofensiva pero a la defensiva, es un morir matando, tampoco es que vayan a morir, ¿no? Pero es el ataque como defensa, ¿no? Es un contraataque. Un contraataque, bien. Claro, porque si Ayuso quiere hacer daño a Casado, no se hace daño a sí misma. O sea, esta información le hace daño a Ayuso. Aquí hay una vinculación entre el hermano de Ayuso y Ayuso, puesto que hay un enchufe, o se presupone. No sé si es legal, ilegal, pero el hecho de que un hermano esté trabajando para la administración que tú gobiernes y se lleve un buen pellizco por ese trabajo, eso en la opinión pública no gusta y todo el mundo lo trata de esconder. O sea que si Ayuso ha sacado esto y le ha dado la vuelta a la tortilla con una cosa que no digo que no es cierta, como es la investigación que le ha hecho Casado para, de alguna forma, quitarse de medio a Ayuso en algún momento, pues esto es un poco un contraataque, claro. A Ayuso no le beneficia para nada que se conozca el vínculo del hermano con la administración. Entonces, para mí, bueno, ella sabía que en cualquier momento se lo podían sacar y aprovechaba ahora para ir a la ofensiva claramente. Además, parece ser que hay un congreso nacional en verano, en julio, y bueno, pues posiblemente ella ya esté intentando una campaña para derribar a la actual cúpula nacional del PP.
Gracias, Iván. Luego entramos en cada detalle. Y bueno, en principio, Carlos, si quieres tú añadir algo a este primer análisis o tu primera visión de qué es lo que está pasando realmente en el PP y cómo ha surgido todo este problema, si está relacionado con esos resultados de Castilla y León, si está relacionado con otras cosas. Te escuchamos, Carlos. Adelante. Sí, bueno, a ver, por los tiempos parece suponible que tiene mucho que ver, ¿no? con haber escogido este momento para soltar esta bomba mediática, ¿no? Por parte de Ayuso, como bien dice Iván, montando un contraataque al más puro estilo del Real Madrid. Bien, a mí me gustaría apuntar anteriormente a todo esto en base a los hechos que han sucedido, pues dejar un poco el concepto de que esto que se le atribuye a Ayuso, es decir, esta trama corruptela en base a la compraventa de mascarillas, es algo que allá por abril del año pasado pasó en todas las, es decir, en gran parte de las autonomías e incluso desde el gobierno también hubo tejemanejes. No hay más que recordar al señor Ábalos y sus empresas opacas que de facturar 0 euros pasaron a facturar millones de euros, ¿no? Y creo que ella también andaba por ahí. Y luego más casos que ahora tampoco recuerdo exactamente porque... Y ya una empresa de construcción de yesos Claro. como proveedora de material sanitario. Sí. Exacto. Y luego no hay que olvidarse de la mujer de Moreno Bonilla, que trabaja en una empresa en Andalucía que la han elegido a dedo para que sea la suministradora de las vacunas. Exacto, Iván. Y con esto no quiero más que decir que esto pues ejemplifica un poco lo que es el régimen, es decir, esa faceta de corrupción legal, ¿no? De corrupción sistémica que todos los que sabemos cómo funciona el régimen, pues sabemos que esto no es algo puntual y no es algo que, aunque sí es cierto, porque eso también es algo que está por ver, sí es cierto que Ayuso ha caído en esta corruptela, no es la única y en ese caso están enmarronados desde el gobierno hasta muchos de los varones, tanto del PP como del PSOE, es decir, que es algo inherente al régimen y eso tiene que quedar claro. Aunque ahora lo estén usando para intentar, desde la cúpula del PP, para derribar a Ayuso y nuevamente vemos como Ayuso, pues enterándose entre bambalinas, pues ha decidido sacarlo en un momento clave, que son pues después de unas votaciones en Castilla y León, en donde hay pues aún está en el aire lo que va a suceder allí y bueno, todos sabemos que existe la posibilidad de que el PSOE se abstenga o de que el PP pacte con Vox, ¿no? Y Vox entre a formar parte de ese gobierno. Entonces, yo creo que esto que ha pasado también puede influir en esto que aún tiene que pasar con los resultados de las votaciones en Castilla y León. Y hasta ahí mi primer análisis, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, evidentemente, como comentaba Carlos, pues esto del hermano de Ayuso no nos sorprende. Hay salido por ahí noticias de todas las adjudicaciones que se han hecho a lo largo de la pandemia y desde luego hay indicios de que aquí unos cuantos se lo han llevado muerto, pues comprando materiales a precios desorbitados, creando empresas de la nada, a amiguetes que le dice, móntate una empresa de mascarillas y allí hemos visto empresas que facturaban 0 euros y en un año han facturado 53 perdón, millones. Cristóbal, y tenemos que recordar también cómo en un principio se frenó la iniciativa privada para el reparto, es decir, para conseguir las mascarillas durante no sé cuánto tiempo fue, pero hubo ahí un vacío. No entremos en los detalles de todo eso porque si no nos vamos a... No, simplemente para establecer que ahí hubo una clave, ¿no? Porque sí, pero no, la clave aquí es otra. Aquí la clave es que los comportamientos irregulares son generales en el régimen partitocrático, tanto en el gobierno central como en los autonómicos,
pero el control de los medios tan brutal que hay, pues provoca pues que, como antes habéis citado alguno, creo que Héctor, pues por ejemplo a Cristina Cifuentes se la cargaran por una idiotez como lo de el hurto de 2 cremas. ¿Por qué? Porque los medios se tiraron pues meses sacándolo en portada, haciendo editoriales, etcétera, etcétera, y eso lo hemos visto con algunos, ¿no? Cuando ellos quieren cargarse a alguien, pues se escandalizan con alguna de las miles de tropelías que tienen, callan de todas las demás y se lo cargan. Entonces, evidentemente, aquí lo que sí podemos ver es que vamos a ver si Ayuso tiene la fuerza para que no le hagan este mismo tipo de chantaje, ¿no? Una cosa es el chantaje ese oculto que estaba o que no querían desvelar Casado y Egea, y ante el que ella ha salido a los medios, y otro es ver pues que hagan todos esos medios que apoyan el régimen y el sanchismo, ¿no? Como tal. Entonces yo lo que sí está claro es que el PP ahora mismo tiene un problema, sí, os veo pedir la vez, ahora lo voy dando, está ahora mismo, bueno, en un conflicto que, en mi opinión, solo tiene 3 salidas. La primera sería defenestrar a Ayuso, que puede ser una salida traumática, pero a lo mejor cerraba ya el tema y les dejaba en estos 2 supuestos años que le quedan a Sánchez, pues poder reconstruirse. Otra opción sería sancionar a Ayuso y no echarla, pero es cerrar la crisis en falso, porque siempre van a estar en estos 2 años renqueando y dando una imagen de debilidad y de división, pues como lo que le pasó al PSOE cuando tenía los problemas con Sánchez, ¿no? Que no le querían y tal, y entonces estuvo en horas bajas. Y el tercero sería ese que habéis sacado por aquí, de intentar un pacto oculto, decir, venga, vamos a hacer una tregua, que esto nos perjudica a todos y tal, pero que tampoco parece que esté siendo fácil. Entonces, lo que me gustaría preguntaros es, de esas opciones que tiene el PP, pues cuál vosotros creéis que va a tomar, o cuál puede tomar, o cuál es más probable. No somos profetas, pero bueno, podemos analizarlo. Y o bien a lo mejor se os ocurre otra opción que a mí no se me ha ocurrido, pero vamos, yo en principio solo veo estas 3. Y por orden, Iván me pidió la palabra primero, luego Carlos y luego Héctor. Adelante, Iván. A ver, yo ahora mismo, hoy por hoy, descartaría, después de esta noticia, de hace muy poco. Esta de Europa Press es de las 5 y pico, pero había noticias de hace una hora que han sacado. O sea que se ve que no hay voluntad por hacer un pacto. Incluso en ABC ha sacado una noticia también con respecto a esto hace una hora, ¿no? A las 7:59 horas lo han actualizado, o sea, lo acaban de actualizar. Bueno, ABC ha sacado una noticia diciendo que Pablo Casado pedía en el pacto, en este intento de pacto, pedía la cabeza de Miguel Ángel Rodríguez. O sea, estamos hablando de que la guerra, y Pablo Casado también quiere guerra. Yo aquí no veo pacto hoy por hoy por parte de Casado y Ayuso. Yo creo que ahora mismo es Feijóo el que más le han intentado, el que más intenta, ¿no? Aunque Feijóo también salió en primer lugar a pedir la cabeza de Egea, y muchos varones le han pedido la cabeza de Egea, que es una forma de pedir la cabeza a Casado. Lo que pasa es que como es el presidente del PP, pues tampoco se atreven a decirlo abiertamente. Entonces, pues yo, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver, incluso aparentando un pacto, el pacto no va a haber. Aquí hay una guerra y esto no va a terminar hasta que no quede uno muerto de estos 2. Solo puede quedar uno, Iván. Y yo creo que Casado, es que voy a ir más allá. Casado está muerto ya. Igual intenta morir matando, pero Casado está muerto. O sea, ¿dónde va Casado? ¿A dónde va? Si es que si sigue Casado, el PP, vamos, se queda en una especie de, yo qué sé, vuelve a los tiempos de Alianza Popular en cuanto a escaños en el Congreso. Es que el PP, ¿dónde va Casado? Si es que está sentenciado. Casado sentencia al PP, si sigue. Y eso lo saben los varones. Los varones saben perfectamente que de alguna forma les interesa que el PP le vaya medianamente bien para que ellos sigan teniendo importancia pues sigan teniendo escaños o sigan manteniendo las autonomías que gobiernan o tener opciones para gobernar en alguna autonomía. Entonces, Casado ahora mismo es
y sobre todo después de las elecciones de Castilla y León, es quien más razones tiene para salir del PP. Gracias, Iván. Pues Carlos, te escuchamos. ¿Tú Vale. qué crees de estas Gracias, opciones? Cristóbal. A ver, yo un poco lo que intentaba decir antes Sí. es que todo lo que haya pasado, es decir, si Ayuso entra en una posición perdedora, lo mejor que puede hacer es empezar a tirar de la manta. Y con esto me refiero a que si tira de la manta, lo que ha pasado anteriormente es mucho más grave que esta, podríamos decir, corruptela, pequeñez, que podría haber pasado con ella, porque tampoco la podemos dar por segura. Vale, entonces ese era el sentido de lo que quería decir antes. Sí, sí. Bien, yo veo varias opciones, ¿no? Es decir, yo creo que están encima de la mesa, no es que las vea yo, es que las vemos todos. Es decir, una de las opciones es que venza Ayuso. Entonces, el ayusismo, en ese caso, ya no solo por parte de ella, que si vence le queda el camino libre para optar a la presidencia del PP. El ayusismo se establece como línea del PP porque, pues, me imagino que podríamos empezar a ver el posicionamiento del resto de varones en su favor, ¿no? Y posiblemente coger esa línea, vamos a decir, editorial que ya tiene Ayuso en Madrid y poco a poco ir ganando plazas allá donde tienen gobiernos el PP en el resto de España. Bien, luego está la opción de que venza Casado, que tampoco es muy halagüeña para Casado, porque si vence Casado, realmente no le sirve con lo que ha hecho o con lo que pudiera haber hecho o con la venta de este relato, no le sirve para matar políticamente a Ayuso. O sea que Ayuso muy probablemente seguiría estableciendo un argumentario a nivel nacional, es decir, como oposición nacional y seguramente como oposición al propio Casado, ¿no? Que me imagino que Casado pues entraría en connivencias con el PSOE y, bueno, todo lo que estamos viendo, todo lo que ya hemos visto en la anterior votación en el Congreso para el tema de la reforma laboral, ese voto robado, entre comillas. Es decir, si vence Casado, otra de las opciones es que Ayuso se pueda ir del PP, ¿no? Entonces, opciones que son Vox, es decir, acabar cayendo como un fichaje de Vox, o acabar montando un partido nuevo, con lo cual el ayusismo tampoco se frenaría. Es decir, si vence Casado, bajo mi punto de vista, el ayusismo no muere. Es más, posiblemente al verse sin ese techo que ahora se le establece desde la cúpula del PP, pues muy probablemente ella ya tendría nuevamente camino libre para apuntar hacia política nacional. ¿Vale? Bien, punto 3, el PP, de manos de Casado, muy posiblemente acabaría cayendo en las manos del PSOE, de Pedro Sánchez, ¿no? Y en ese caso, pues podríamos ver a un PP que le pasaría con el tiempo lo que le ha pasado a Podemos, es decir, Pedro Sánchez con su capacidad de tragarse oligarcas, pues muy probablemente se tragaría a Casado y con él se tragaría al PP. Bien, y en este caso, punto 4, Vox ascendería cogiendo la posición que hasta ahora ha tenido el PP, es decir, que tendríamos el ayusismo libre del PP y tendríamos a Vox cogiendo la posición que a día de hoy tiene como oposición al gobierno que tiene el PP, ¿no? Bien, y luego hay otro tema que está muy entrelazado en esto, que es si Ayuso se quedará en Madrid o optará para Gobierno nacional. aventurarse a la presidencia del PP. Y en este caso volvemos a tener más o menos lo mismo. Si gana el ayusismo, es decir, Ayuso podría no necesitar ni la presidencia del PP para que el ayusismo, lo que es esa línea editorial que ella defiende, se vaya estableciendo
también a posteriori en todo lo que son las delegaciones del PP, es decir, los varones y demás. Y hasta aquí voy a decir. Gracias, Carlos. Pues es decir, que Casado lo tiene muy negro. Con eso está claro. Esto que he dicho, Casado lo tiene muy negro. Sin duda. Héctor, ¿qué quieres añadir a esto o quieres retomar o analizar las causas? En fin, tira por donde tú veas más adecuado. Bueno, ahora causas, ¿no? Yo creo que para seguir el hilo conductor que llevamos del programa, yo creo que estamos en fase de aventurar qué puede pasar. Sí, pero ¿qué puede pasar dentro del PP? No nos vayamos a las consecuencias para el PSOE o para Vox o tal, que he visto que ya hacíais alguna cita, sino nos estamos analizando primero dentro del PP. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, que va a tener esto? Adelante. Sí, consecuencias. Yo creo que inmediatamente ninguna. En cuanto a organización, cambios organizativos dentro del Partido Popular. ¿Por qué razón creo que ninguna? Porque Casado se ha educado políticamente a los pechos de Aznar y posteriormente de Mariano Rajoy. Y la escuela de Mariano Rajoy es resistir. Recordemos los SMS de Mariano Rajoy a Bárcenas. Luis, aguanta, sé fuerte, mañana te llamo. La vida es resistir. Y los consejos que le van a estar dando por detrás a Casado es eso, resistir. Y la primera línea de defensa es no dejar caer todavía a García Egea. No es el primer líder del Partido Popular que pasa por situaciones muy difíciles y es cuestionado. Recordemos que Mariano Rajoy iba a ser presidente tras las elecciones del año 2004. Pasó el atentado de Atocha y tuvimos una legislatura de Zapatero. El PP lo apostó todo por Mariano Rajoy y Mariano Rajoy volvió a perder con Zapatero en el año 2008. Mariano Rajoy estuvo cuestionadísimo, pero aguantó. No hizo nada, pero simplemente por la caída del Partido Socialista, Mariano Rajoy arrasó en las elecciones de 2011 y al final fue presidente del gobierno con mayoría absoluta. Entonces, yo creo que la táctica de Casado va a ser resistir. Entonces, a corto plazo yo no veo que vaya a pasar nada. Bien es verdad que de cara a las encuestas está muy debilitado. Y por tanto el Partido Popular ahora mismo no tiene posibilidades de ganar unas elecciones generales. ¿Esto Sánchez lo sabe? Sí, perfectamente. ¿Qué puede hacer Sánchez? Sánchez huele sangre y lo que puede hacer es convocar unas elecciones generales en primavera. Eso luego entramos, si te parece, Vale. Héctor, en lo que puede hacer Sánchez, en lo que puede hacer Vox, y cómo cada uno va a intentar aprovechar, evidentemente, esto para sus intereses. Creo que Iván quería añadir algo a esta cuestión de las decisiones del PP y luego Carlos también ha pedido palabra. Pues venga, en mi opinión, lo que ha dicho Héctor creo que es que no es extrapolable Rajoy a... ¿Por qué? Por la simple razón de que Rajoy o el PP tenía la tranquilidad de, aun fracasando en las elecciones, seguir siendo el partido de la oposición. Es que ahora es otro momento. Ahora hay un Vox que es que amenaza el famoso sorpaso, ¿no? El famoso sorpaso que en tiempos de Rajoy no existía eso. Entonces, para mí, claro, Casado va a resistir, yo creo que sí. De hecho, ahí está, ¿no? Aguantando y negándose a entregar la cabeza de García Egea
por supuesto, porque cuando piden la cabeza de García Egea es que están pidiendo la suya también. Y él mismo lo ha dicho, es que van a por mí, ¿no? En realidad. Entonces, a ver, hay congreso este verano. Están tensando, yo creo que Casado puede resistir hasta al Congreso. Otra cosa es el apoyo que vaya a tener luego con sus varones, porque yo vuelvo a repetir, el partido depende de una oligarquía que comanda un partido y esa oligarquía está compuesta por la gente que está en las instituciones y que tienen intereses directos y que sus intereses privados los consiguen a través de estar en el PP. Entonces, no van a dejar perder su puesto y su privilegio o su posición estatal porque se mantenga un tío que puede hundir el barco. Entonces, yo creo que Casado puede resistir, sí, yo creo que puede resistir. De hecho, está resistiendo, está agarrándose como con garras y dientes, pero creo que esto se va a resolver en unos meses, posiblemente en julio, ya veremos si llega a julio la cosa. Y otra cosa, vuelvo a la noticia que he puesto hace nada, que parece ser que no hay pacto, han intentado pactar, igual intentan pactar otra vez, pero yo creo que Ayuso, yo creo que Ayuso va por todas, ¿eh? Yo creo que en primer lugar, yo creo que la presidencia del PP de Madrid se le queda incluso pequeño. Yo creo que Ayuso va a por lo nacional. Y otra cosa voy a añadir. La guerra, cuando más se intensifica, aunque Ayuso, o sea, Feijóo cumple un papel quizá que tiene cabida en esta guerra, que es la de mediador, muy inteligente, intentando, quizás se posicione más a favor de Ayuso. De hecho, sí, lo primero que dijo fue en contra de Egea, de Casado, ¿no? Pero creo que cuando se intensifica mucho un conflicto, al final lo que gana, o sea, las opciones siempre son las más radicales. Creo que Feijóo se puede quedar en medio engullido. No lo sé. Lo digo porque es verdad que tiene más autoridad que nadie dentro del PP, pero la popularidad de Ayuso es muy grande. Sabemos que Podemos en Cataluña lo perdió todo al quedarse en medio. Ni independentista ni no independentista. Yo qué sé, el partido Lerroux en la República pues se quedó fuera en la nada, ¿no? Porque se quedó en medio de todo, ¿no? Entonces, si esta guerra se desarrolla hasta un punto en el cual las posiciones se radicalizan, la vía de en medio posiblemente se haga inviable. Pero bueno, de momento, yo creo que aquí Casado resistirá, pero Casado es que no lo veo por Vox. Es que es Vox. Vox es la clave para ver lo que urge cambiar la dirección del PP. Eso luego vamos a entrar en detalle en esas posibles operaciones, ¿no? Que a partir de esto que está ocurriendo, pues inicie tanto Vox como el PSOE. Creo que Carlos quería añadir algo a este bloque. Carlos, te oímos y luego vamos a pasar a otro bloque de analizar las causas dentro de nuestro régimen que llevan a situaciones como esta, ¿no? Por ir más allá del análisis habitual, solamente fijándose en las jugadas partidistas. Adelante, Carlos, di lo que quieras añadir sobre esto. Vale, muchas gracias, Cristóbal. Sí, bueno, puntualizar el tema del Congreso Nacional, que va a ser para julio, pero por lo que hemos visto, al parecer el Congreso en Madrid va a ser anterior al Congreso Nacional. Es decir, da la sensación de que Casado le puede estar ofreciendo a Ayuso la presidencia de Madrid y a ver si allí si con eso se contenta. Pero ojo, claro, luego está el tema de Ayuso, que Ayuso, viéndoselas como se las ve, es decir, que van a por ella, Ayuso claramente necesita la presidencia del PP para frenar esos posibles ataques que se puedan ir sucediendo a partir de lo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, que Ayuso necesita la presidencia siempre y cuando el ayusismo, que es la tendencia de Ayuso, no se establezca en el resto de plazas del PP en el resto de España. Es decir, si el ayusismo se establece, ella podría quizás
contentarse con la Comunidad de Madrid. Pero si no es así, yo creo que lo único que le queda es ir a por la presidencia del PP. Gracias, Carlos. Pues entonces, como os decía, bueno, yo sabéis que en la presentación pues ya he hablado de esta sorpresa de ver a los propios militantes del PP protestando contra su dirección y esa incapacidad para, en cambio, haber hecho manifestaciones o protestas frente al gobierno. Esto es muy sorprendente y yo creo que está muy relacionado con la naturaleza de este régimen, donde muchas veces vemos que hay más lucha interna entre los partidos por ocupar el hueco en la lista que la lucha de un partido contra otro, donde parece, bueno, que eso ya se da por hecho y entonces nos encontramos con cosas como esta o como nos encontramos con aquel espectáculo de las primarias del PSOE y todo lo rocambolesco que ocurrió hasta que Sánchez se consiguió hacer con el control. Creo que Héctor ha reflexionado en detalle sobre esto, sobre por qué en nuestro régimen pasan estas cosas y por qué estas cosas están muy relacionadas con la naturaleza de nuestro régimen político. Entonces, me gustaría escuchar ese análisis, Héctor, después que comentéis, Iván y Carlos, lo que penséis de ese análisis que nos va a hacer Héctor, y después ya entramos a ese último bloque donde veremos las jugadas que cada partido puede hacer a partir de la situación. Adelante, Héctor, haznos ese análisis que seguramente no se escuchará en ningún otro medio porque difícilmente se va realmente a las causas profundas o radicales de raíz de los problemas, ¿no?, con los que nos encontramos en España. Te escuchamos. Sí, gracias, Cristóbal. Vamos a ver, ¿cómo funciona el régimen de poder en España? Los jefes de los partidos son los que hacen las listas, son los que eligen a los diputados y los diputados en el Congreso siempre votan lo que les dice el jefe del partido. Y son esos parlamentarios dirigidos por los jefes de partido los que eligen realmente al presidente del gobierno según las proporciones de poder, que es lo único que ha podido realizar el pueblo. Por lo tanto, en España el poder reside en la oligarquía de 5 o 7 personas que son los jefes de los principales partidos, que son los que hacen las listas y ordenan lo que hay que votar. Por lo tanto, el régimen político español es oligarquía de partidos políticos. Las oligarquías funcionan por consenso. Esto es lo que explica que en España la política no se haga de acuerdo a una lucha entre partidos. Entre los partidos no hay lucha por el poder, porque se reparten entre ellos el poder por consenso. La lucha por el poder, como bien apuntaba Cristóbal hace un momento, se da dentro de cada partido para conseguir escalar a la cúspide del partido, que es donde está el poder. Y eso es lo que hemos visto esta semana. Esta semana no hemos visto una lucha de poder entre Partido Socialista y Partido Popular, que es lo que vemos en las elecciones de los Estados Unidos de América, donde sí hay democracia y donde sí hay lucha por el poder. Lo que hemos visto es una lucha dentro del Partido Popular por el que está en la cúspide mantenerse y el que quiere llegar, pues intentar llegar, ¿no? Y en esto yo sí voy a hacer aquí una crítica a un vídeo que hay publicado en YouTube en el canal de Juan Ramón Rayo, que fue publicado ayer. Es un diálogo entre Juan Ramón Rayo y el profesor de economía Miguel Ancho Bastos, muy admirado por mí, sobre todo por su conocimiento de la economía, de la teoría austríaca y por su planteamiento del sistema económico, ¿no? Pero aquí sí voy a criticar el planteamiento de análisis político que hizo ayer Miguel Ancho Bastos, que se mete en un campo pues que en principio no es el suyo, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda acabar siéndolo después de trabajarlo. Miguel Ancho Bastos lo que dice es que en los partidos hay anarquía. Nada más lejos de la realidad. Es precisamente lo contrario. En los partidos, como explicábamos, manda el de arriba y los demás obedecen, porque si no son inmediatamente expulsados del partido, que es lo que se ha intentado hacer con la que no obedece, con Isabel Díaz Ayuso. Pero eso es exactamente lo contrario
al anarquismo. El anarquismo es un pensamiento político basado en la creencia de que el poder, bajo cualquier forma, lo tenga quien lo tenga, corrompe absolutamente y, por tanto, no debe haber ningún tipo de organización política. Si el régimen interno de los partidos fuese anarquista, sería absolutamente imposible ver lo que hemos visto esta semana. No debe confundirse anarquía con falta de orden. Entender así el anarquismo es una falta de conocimiento del anarquismo. Los propios anarquistas siempre decían que el anarquismo era la expresión del orden supremo. Precisamente si ha pasado esto dentro del Partido Popular es porque la organización natural de los partidos políticos es la ley de Mitchell de las oligarquías, exactamente lo contrario al anarquismo. Entonces, lo que hemos visto no es más que una lucha interna por intentar alcanzar el poder dentro del Partido Popular. Es decir, sin que el pueblo tenga absolutamente nada que decir en quién alcanza el poder dentro de una facción del Estado que es el Partido Popular. Porque el régimen español no es democrático. Y decía nuestro maestro político, Antonio García Trevijano, que bajo el régimen de oligarquías de partidos políticos, las cúpulas de los partidos van degenerando cada vez más. Por eso hemos llegado al nivel de políticos que tenemos. Ya prácticamente con gente iletrada, no ya solo al frente de los ministerios, que esto ya venía de los tiempos de Leire Pajín o de Viviana Ido y que ahora continúa con algunos ministerios del gobierno, sino ya en la propia cúpula de los partidos, con gente en la cúpula del Partido Popular incapaz de aprobar una sola asignatura de derecho o incapaz de realizar una tesis doctoral. A ese punto de degeneración ha llegado el régimen del 78. Por tanto, para concluir ya, lo que hemos visto esta semana no es más que lo que naturalmente tenía que pasar por cómo está constituido el régimen político de España. Nada nuevo bajo el sol. No hay que escandalizarse. Lo que hemos visto es lo más natural del mundo en este régimen de poder. Ya está. Y seguirá pasando. Lo hemos visto en el Partido Popular, lo hemos visto antes también en el Partido Popular, lo hemos visto en el Partido Socialista, lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en la antigua Izquierda Unida y lo seguiremos viendo. Pero no es más que el desarrollo de la propia oligarquía de partidos y dentro de cada partido la ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell. No hace falta saber nada más. Pero si no sabemos esto, pues nos escandalizamos. Bueno, los periódicos saliendo tal, manifestaciones en la sede del PP, Casado no, Ayuso sí, pero si no vale esto. O sea, si es que no vale esto. Si es que es muchísimo más sencillo. Y si no entendemos estas dos cosas, la oligarquía de partidos y la ley de Mitchell, yo lo siento, pero no entendemos nada de lo que está pasando. Gracias, Héctor. Pues primero Iván y luego Carlos, si tenéis algo que añadir a este análisis que nos ha brindado Héctor, os escuchamos. Bueno, yo creo que, por mi parte, creo que va a ser un poco diferente en cuanto al régimen de poder. Es decir, la oligarquía, evidentemente, la ley de hierro de las oligarquías reinan los partidos. Pero como oligarquía que es, no implica en sí un consenso. Es decir, porque he entendido que haces una separación entre la oligarquía política del régimen del 78, donde ahí sí hay consenso, y dentro de los partidos, que también hay oligarquía, no hay. Entonces, la oligarquía en sí no implica consenso. En cuanto a si hay consenso fuera de los partidos o no, yo creo que hoy día el régimen del 78 tiene consensos parciales, pero
son incapaces o hay una incapacidad muy grande de realizar consensos. Creo que hay una lucha por el poder hoy, cosa que hace una década posiblemente no se diera, que produce que la dificultad, al menos la dificultad de hacer consenso en España. Ya mismamente me voy a lo que pasó en Cataluña. En Cataluña no se puede hablar de consenso. Es que estamos hablando de algo que, o sea, cuando se rompen los moldes en los cuales el régimen del 78 se fundamentó, como es el Pacto del Silencio, incluso un régimen que aunque en su naturaleza tenga la destrucción de España, pero se respetaba la unidad de España, cuando se rompen una especie de moldes y de relatos, mismamente el rey Juan Carlos, que tuvo que salir corriendo de España. O sea, primero tuvo que abdicar, cuando venía Podemos. Entonces, quiero decir, el consenso es contingente a la oligarquía, no es algo que... No digo que Héctor haya querido decir esto, pero he entendido como que fuera había consenso y dentro de los partidos no. Yo creo que, además... Perdona, Iván, lo que yo he dicho es, entre las personas que ya están en la oligarquía hay consenso. No estamos escuchando críticas del Partido Socialista al Partido Popular y viceversa. Yo creo que son listos. Pero lo que sí hay dentro de los partidos, hay lucha por llegar a introducirse en la oligarquía, en la cúpula, en la cúspide desde luego, del partido. Yo creo que los partidos... Pero realmente sigue habiendo consenso. No se ha sabido ninguna información del atentado del 11 de marzo. Ningún expresidente está procesado. Sigue habiendo consenso, porque en el momento que se pierda, es que cualquier político puede ir a la cárcel en cuanto se pierda el consenso. Entonces lo sigue habiendo consenso por la cuenta que trae a los políticos que están en la oligarquía. Yo creo que hoy hay lucha por el poder en España. No por el poder, porque tampoco hay poder. Quería hacer, a partir de esto quiero hacer un análisis también. También quiero hacer diferente. Bueno, he nombrado el Procés. Ahora mismo vemos el catalanismo, porque sí que es verdad, el PNV sí que está en plan consenso. Pero vemos, es que no hay, incluso Vox está en contra del discurso. Por ejemplo, podemos hablar del consenso de la democracia avanzada, como le llama Dalmacio Negro. Vox está en contra. De hecho, tiene un artículo muy bueno, Dalmacio Negro, hablando de la democracia avanzada y que Vox no está dentro de ese consenso. El cordón sanitario. O sea, antes el cordón sanitario lo tenía Herri Batasuna, un partido minúsculo. En la época del gran consenso. Ahora es que le están poniendo un cordón sanitario a un partido que es la tercera fuerza política en España. O sea, es que estamos entrando... Es más, esto que ha pasado en el PP viene de ahí. Es decir, ese cambio que está habiendo en España de esa clase política que ya viene con sangre nueva, ese recambio que está habiendo está reflejado en estas fricciones que hay en los partidos. Ayuso viene a representar un poco a esa sangre nueva que sería el voxismo, como Sánchez. Sánchez también. Esa guerra interna que tuvieron en el PSOE es porque venía un Podemos que rompía los moldes de esos fundamentos del régimen del 78. Entonces, lo que quiero decir es que esto es un reflejo de lo que está pasando también fuera. Ayuso viene a sustituir a ese viejo PP, a ese marianismo o a ese sorayismo. Bien, y quería hacer también un análisis, igual me he extendido un poco aquí. Si queréis doy paso a otro y luego vuelvo. Vamos a escuchar a Carlos y luego si quieres replicas y añades lo que se te haya quedado. Venga, Carlos, Sí, no, lo mío es muy breve, pero bueno, estaba muy interesante el debate que estaba manteniendo. Sí. A ver, yo defiendo que, al igual que Iván, que hoy día sí que hay lucha de poder entre partidos. Es decir, y eso lo vemos, yo
bajo mi punto de vista, claramente en que todo este cisma dentro del PP es propiciado desde Moncloa, porque según denuncia Ayuso, es Moncloa quien le pasa toda esta información a Casado. Quiero decir, ahí, por lo que vemos, hay una injerencia de Moncloa para generar un cisma dentro del PP. Es decir, si eso no es lucha de poder entre partidos, que venga Dios y lo vea. Es que Ayuso venía siendo la oposición, la verdadera oposición, la verdadera oposición al gobierno ha sido Ayuso. A ver, Ayuso ha ocupado más portadas y más páginas en la prensa, tanto extranjera como nacional, que Casado. Es que era la verdadera oposición. Claro. Entonces, pues Iván, si quieres añadir ahora ese análisis que te había... A ver, yo quería hablar porque a raíz de lo del Tomás Ayuso, que es el hermano de... Antes habló algo, Carlos, ¿no? El hermano de Ayuso, que le ha puesto a dedo, ha sido un contrato digital, de modo digital. Antes hemos hablado también de Moreno Bonilla con su mujer, Ábalos también con sus empresas de material sanitario, Illa también cogiendo empresas de yesos y de construcción y convirtiéndolas en suministradores de material sanitario. O sea, estamos hablando de... Trevijano habló sobre esto en Radio Libertad Constituyente en 2013, corrigiéndose un poco a sí mismo, hablando de que en España hay corrupción sistémica, dejando atrás el término sistemática, ¿no? Trevijano se dio cuenta, y no quiere decir que se estuviera equivocado, sino que por lo menos en un momento dado el régimen 78 ya no es que la corrupción sea concomitante o acompañante del gobierno, ¿no? Ya no es que fuera factor de gobierno la corrupción, sino que era factor de desgobierno. Es decir, la corrupción ya no era acompañante del gobierno, sino que la corrupción era el fundamento del régimen, la esencia del régimen, lo copaba todo, estaba todo infectado absolutamente por corrupción. No es que fuera sistemática, sino sistémica. ¿Vale? El que conozca la diferencia entre sistemático y sistémico, lo sistemático es concomitante, ¿no? Sin embargo, es de carácter concomitante, acompaña en este caso al gobierno. Y cuando es sistémico, es que la corrupción es en sí el fundamento esencial del régimen. Entonces, en España dijo Trevijano que ya no es la corrupción factor de gobierno, sino que es factor de desgobierno. O sea, en España estamos en plena primera ola, con todos los sanitarios y la gente encerrada en casa, sin ningún tipo de material sanitario para poder protegernos de un virus. Yo no voy a entrar aquí si el virus existe, no voy a ver. Un virus que era peligroso, que estaba matando a mucha gente, y la gente en los hospitales con bolsas de basura, con viseras hechas artesanalmente, con gente organizándose para hacer respiradores en grupos de Telegram y demás, ¿eh? Y el gobierno, mientras tanto, preparando empresas para ellos mismos. Es decir, eso es puro desgobierno. Eso es un gobierno para sus intereses propios. Eso es... Ahí no hay gobierno ninguno. Hay cero gobierno, ¿eh? Y quería aprovechar también, claro, porque estamos hablando del porvenir, del PP y así, pero es que hay que ver un poco también, un poco al hilo que ha abierto Héctor, de cómo se configura el régimen de partidos. Hoy el régimen de partidos, por si alguno tiene alguna duda, es corrupción pura y dura, corrupción sistémica, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Muy, muy claro, Iván, sí, yo creo que estamos de acuerdo que este régimen está basado es un sistema de corrupción sistémico, bueno, donde las oligarquías, pues, luchan entre sí internamente, evidentemente, para ser ellos los que estén bien situados en esos puestos de salida. Entonces, sabiendo eso de antemano, pues ahora sí que me gustaría escucharos sobre las jugadas que cada uno de los bandos o bandas de este sistema mafioso pues va
creéis que va a jugar, ¿no? Hemos visto por un lado lo que está pasando en el PP, que ya más o menos lo habéis analizado, pero bueno, ahora hay que analizar ese silencio, yo creo, expectante de Vox, lo que esto beneficia a los planes de, desde luego, mantenerse hasta el 24 en el poder a Pedro Sánchez y llegar a esas elecciones, pues tras haber disfrutado de la presidencia de la Unión Europea, donde seguramente le veremos exhibirse como un pavo. Y, en fin, pues lo que vosotros creéis que consecuencias va a tener esto para las posibilidades de que haya un cambio de gobierno dentro de este régimen, ¿no? ¿Cómo creéis que cada uno va a jugar sus cartas en esta situación? Entonces, como Héctor lleva un ratito sin intervenir, pues vamos a dejar que él empiece con este análisis y luego quien quiera, Carlos o Iván, me pedís el turno y os lo doy. Héctor, te escuchamos. ¿Qué crees tú que va a hacer cada una de estas bandas que conforman el régimen partitocrático? Muy bien, Cristóbal. Gracias. Yo creo que es fundamental identificar quién tiene la iniciativa política ahora mismo. Y la respuesta que voy a dar, con la que voy a empezar el análisis, puede sorprender a algunos. La iniciativa política la tiene Pedro Sánchez. Vamos a ver por qué. Y no es sencillo de ver, ¿eh? Venimos de las elecciones en Castilla y León, donde puede tener su complicación formar gobierno. ¿Cuál es la jugada de Pedro Sánchez? Y quiero combinar las elecciones en Castilla y León con el Ayuntamiento de Madrid, con un alcalde del Partido Popular que no tiene mayoría y que está debilitado por esta crisis interna del Partido Popular. ¿Cuál es la jugada de Pedro Sánchez? Vale, yo me abstengo en Castilla y León y te permito, Partido Popular, gobernar montando un cordón sanitario a Vox, que a ti te beneficia porque Vox te está comiendo el terreno por la derecha. Y lo que te pido a cambio es una moción de censura en el Partido Popular con Begoña Villacís como alcaldesa. Esto por un lado, a nivel regional. Y a nivel nacional, como apuntábamos antes, el principal rival de Pedro Sánchez, que es el Partido Popular, está muy debilitado. Por lo tanto, puede ser el momento para Pedro Sánchez convocar elecciones. Si Pedro Sánchez convoca elecciones para primavera, al Partido Popular, independientemente de las luchas internas, ya no le da tiempo a cambiar de candidato. Y tiene que ir con Pablo Casado. Por lo tanto, el resultado de esas hipotéticas elecciones generales de primavera es ganador el Partido Socialista, segundo Vox, tercero Partido Popular. Gobierno, coalición PSOE-PP, que es lo que venimos apuntando aquí desde el año pasado, porque es que es la única salida que tiene Pablo Casado. Es la única salida. Entonces, si vamos a elecciones generales, las listas del PP las va a hacer Pablo Casado. ¿A quién va a poner? Evidentemente a sus fieles, porque así funciona. Entonces, si vamos a elecciones, yo creo que tendremos presidente Sánchez, vicepresidente Pablo Casado y único partido de la oposición, Vox,
y será el fin de la obra de Fraga, será el fin del Partido Popular. La gran obra de Fraga es aglutinar a toda la derecha española bajo un único partido de corte moderado. Yo creo que eso sería el fin del Partido Popular, pero es la única posibilidad de su jefe, de Pablo Casado, de entrar en el gobierno. Las coaliciones entre los partidos se basan en la traición del jefe de partido a sus votantes y a sus militantes. Y es lo que Pablo Casado, yo creo, que hará. El siguiente punto a estudiar son las siguientes elecciones generales dentro de 4 años, con un desgaste tremendo de esa coalición, gran parte del Partido Popular absorbido por el Partido Socialista, porque esos diputados fieles a Pablo Casado tienen que buscar trabajo para la siguiente legislatura, y otros serán absorbidos por Vox, principalmente las cabezas importantes del partido díscolas o que no apoyarán la política de Pablo Casado, y lo que está por ver es quiénes se irán a Vox de los disidentes y quiénes intentarán formar un nuevo partido. Eso suponiendo que vayamos a elecciones en primavera. Si no vamos a elecciones en primavera, puede ser de una vez por todas el momento de Feijóo. ¿Por qué razón? Porque si no vamos a elecciones en primavera y hablamos de la supervivencia del Partido Popular, yo creo que la figura que más la puede garantizar, la figura que más puede salir aupada en un congreso, que va a ser muy duro para Pablo Casado, la figura que más puede salir aupada en un congreso es la figura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, mis hipótesis sobre lo que puede pasar son estas dos. Si vamos a elecciones en primavera, un gobierno Sánchez-Casado. Si no vamos a elecciones en primavera, vamos a un congreso del PP y posiblemente la figura que yo veo con más posibilidades, más que Ayuso, porque no nos olvidemos que las bases del Partido Popular son conservadoras y Ayuso está más cerca de Vox que del partido tradicional del Partido Popular. La figura que yo veo es, de una vez por todas, Alberto Núñez Feijóo. Gracias, Héctor. Pues Carlos o Iván, ¿quién quiere analizar si está de acuerdo con esto, si va a haber adelanto electoral o qué otra opción cree él que va a tomar? Si no quiere Iván, pues yo. Perdona, un apunte más, Cristóbal, si me permites, y es Venga. que como la única salida de Casado es ser vicepresidente de Sánchez, no tengas ninguna duda que están hablando. Sí, Ahí lo dejo. Nada de más, acuerdo. nada más. Venga, pues adelante, Carlos, te oímos. Vale, a ver, yo, en base a todo lo que ha hecho, a lo que ha dicho Héctor, a ver, entonces, ¿por qué justo ahora Casado propone Congreso Nacional para julio? Es decir, si realmente hay una connivencia con el PSOE, no tiene mucho sentido, ¿no? Si hay elecciones en mayo, no lo hace. Vale. Bueno, son hipótesis, todos son hipótesis, ¿no? Ahora Claro. entramos en el ámbito de la hipótesis de lo que puede venir, del porvenir. Él se presenta a las elecciones. No, si yo quería hacer un congreso en mayo. Yo quería hacer un congreso en julio. Pero es que han puesto elecciones en mayo. Tenemos que ir a elecciones. No es mi culpa. Se siente. Claro, eso ya sería, de algún modo, una traición de Pedro Sánchez a Pablo Casado. No. Es que Pablo Casado lo que quiere son elecciones en mayo. Un pacto, está planteando un pacto. Es un pacto entre ellos. Lo que está planteando Casado. Sí, pero lo que yo digo es que entonces no tiene sentido. Lo que va a decir Casado en campaña electoral si hay comunicación directa. Yo quería hacer si hay comunicación elecciones. directa entre ellos, Pablo Casado ya sabría entonces que van directamente a votaciones generales. Entonces tampoco tiene mucho sentido
que haya propuesto este Congreso Nacional para julio. Entonces, bajo mi punto de vista... Es que eso es parte de la campaña electoral de Pablo Casado. Vale. Que ya está en campaña. Bajo mi punto de vista, yo creo que el PSOE, todo lo que ha estado remando es para aguantar legislatura. Y lo he venido desarrollando en otros programas también, con determinados hechos que se han dado, ¿no? Es decir, el último programa con la reforma laboral, tejemanejes de votos y demás. Entonces, el PSOE, bajo mi punto de vista, con esto, lo único que gana es tiempo. Tiempo para aguantar legislatura. Ya veremos lo que sucede de aquí a 2 meses, porque la política española está tan loca y hay tanta pugna por el poder que ya veremos por dónde sale Ayuso y, bueno, todo lo que está por venir, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, el PSOE lo que quiere es aguantar legislatura y a ver cómo llega o a ver cómo va reduciendo las posibilidades de los oponentes que ahora mismo tiene enfrente hasta llegar a aquel punto. Vale. Quiero establecer nuevamente el concepto de emergencia nacional, que es el auge natural del patriotismo que todos estamos viendo en el mundo adelante, ¿no? Que es un auge natural del patriotismo en frente al desgobierno desnaturalizado y desnaturalizante que suponen las políticas o los gobiernos globalistas. ¿Vale? Es decir, hay una emergencia natural que ya no es que provenga de los aparatos de los partidos, sino que proviene de lo más profundo de la nación. Bien, en España esa emergencia nacional está capitalizada intrarrégimen y extrarrégimen, ¿vale? Intrarrégimen está capitalizada por Vox y por el ayusismo a día de hoy. Es decir, son un poco los que están intentando barrer para dentro del régimen y aprovecharse de esa emergencia nacional para ganar posiciones mejores dentro del régimen. Bien, lo que tiene que ver con la emergencia nacional intrarrégimen deriva en otro efecto, que es el efecto boomerang, que yo lo he escrito en algún escrito, que es una especie de freno a lo que venimos viendo en los últimos tiempos dentro del régimen, que es pues una especie de federalización o confederalización, ¿vale? Un freno y quizás es posible que un trayecto hacia posiciones anteriores, es decir, que bajo mi punto de vista Vox y el ayusismo podrían estar representando una faceta reaccionaria dentro de lo que es el propio régimen. Es decir, intentar revertir la tendencia hacia el desgobierno, hacia la pérdida de poder de los jefes de partidos en favor de los oligarcas autonómicos, ¿vale? Y con esto, pues hemos visto cómo Pedro Sánchez ha tocado, por así decir, hueso con sus dádivas inconstitucionales. Es decir, a partir de ahí, lo único que queda es el desierto. Es decir, avanzar a partir de aquí es reventar el equilibrio de fuerzas de lo que es hoy el régimen. Claro, ahí está por ver si realmente los jefes de partido, que son los que tienen el poder a día de hoy, van a permitir ese paso hacia, es decir, ese avance, ¿no? hacia la pérdida de su propio poder. Vale. En este caso, al estar dentro del régimen Vox y Ayuso, y al ayusismo, yo lo defino ayusismo, no solo Ayuso, es los que se puedan adherir a ese movimiento dentro del PP. Solo pueden frenar esto y una vez frenado, pues intentar volver hacia atrás. Vale, es lo que comentaba antes con la opción reaccionaria dentro del régimen. Y luego está la otra faceta, que es la faceta extrarrégimen, que es la emergencia nacional, que de ningún modo puede ser absorbida totalmente por el régimen, ni por Vox, ni por el ayusismo, porque es una emergencia nacional que es inestatalizable, porque en definitiva es decir, está en manos de los repúblicos, que realmente entendemos la diferencia entre Estado y nación. Es decir, a los repúblicos no se nos puede estatalizar.
decir, que ya hay un factor inestatalizable dentro de la nación española. ¿Ok? Entonces, y este es un poco el porvenir, una vez se asiente en el régimen esta modernización hacia posiblemente lo viejo del régimen, y una vez llega al poder Vox y las tendencias ayusistas, o las tendencias ayusistas, o ambas en connivencia, es solo la libertad política la que será fuente de emergencia nacional en España. Pero claro, es que el régimen, de algún modo, habrá estatalizado todo lo que se puede estatalizar. Y a partir de ahí ya no tendrá una posible modernización o renovación. Es decir, ya los que hayan entrado en esa estatalización, una vez fracasado esa modernización del régimen, la emergencia nacional de todos los que se han estatalizado emprenderá un camino de desestatalización nuevamente. Y en ese exacto punto estaremos en la vía directa hacia la conquista de la libertad política en España. Y ese es el speech que dejo aquí para la posteridad. Gracias, Carlos. Ya he visto que tenías ganas tú de lanzar esto que llevas meditando hace tiempo, pero os pido que no vayamos a este debate sobre las posibilidades de esa libertad política. Porque, bajo mi punto de vista, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo, Carlos, que afecta intrínsecamente a lo que es el régimen. Vamos a escuchar a Iván centrando otra vez el debate, ¿no?, en la cuestión de qué cree él que cómo lo va a jugar Sánchez, ¿no? Bueno, en ese sentido, Héctor piensa que es muy probable un adelanto electoral. Carlos ha dejado claro que él no lo ve. Y ahora me gustaría escuchar a Iván que él cómo cree que lo van a jugar pues las otras bandas, ¿no? El PSOE, Sánchez y Vox o otros partidos, ¿no? ¿Qué van a hacer con este pastel que les han puesto a la puerta, ¿no?, de sus sedes? Bueno, yo no lo sé. Yo creo que ahora están dejando hacer. O sea, no cuando el enemigo tiene problemas, déjalo que se destruya, ¿no? O no te metas, déjalo que ya él de por sí ya se está. El escenario que ha planteado Héctor yo creo que es plausible, es correcto, es posible. Pues sí, yo lo veo posible que puede pasar. Yo es que de verdad no lo sé, perdona, pero no sé. Yo pienso mucho en estas cosas también, pero es que no lo sé. Saberlo está claro que no lo sabemos ninguno, ¿no? No, ya, pero que es que no lo quiero decir. No me siento, otras veces me siento más cómodo, aunque al final no pase, pero una teoría ahora. Vamos a ver, en primer lugar, si Sánchez hace unas elecciones ahora, que eso es muy posible, que Sánchez es posible que aproveche esta situación para hacer unas elecciones con un... ¿Por qué? Porque quiere seguir quiere aumentar más años de gobierno. Entonces, ahora la derecha está tocada. Entonces, y además tiene el coco de Vox ahí, entonces puede llamar a los votantes de izquierda para votar contra Vox. Creo que puede... Que llegue a pactar con Casado porque las elecciones son antes del Congreso Nacional y Casado se agarre un clavo ardiendo, pudiera ser, no digo que no, pudiera ser. Pregunto yo también, porque yo a nivel técnico del régimen me faltan conocimientos, a nivel teórico bien, pero luego cosas técnicas. También puede ser que Casado pacte, que rompa el PSOE, aunque es que esto sería muy fuerte, ¿no? Que rompa el PSOE y pacte con el PP, que rompa el PSOE con Podemos y pacte con el PP, PSOE-PP en la actual legislatura. Hay que decir que el PSOE gobernó, o sea, el PSOE gobernó a partir de 2018 por una moción de censura en la misma legislatura en la que había ganado Rajoy. Entonces, puede romper el PSOE ahora con estos que hay ahora y pactar con otros. Podría ser una posibilidad, pero quizá no, quizá es por añadir. Ahora mismo yo creo que estas elecciones de Castilla y León, vuelvo a repetir, han sido un antes y un después. Aquí
aquí ahora mismo es de esas jugadas de ajedrez en las cuales de repente cambia un poco todo. Y está claro que lo que pase ahora con las votaciones de Castilla y León nos dará un signo claro de lo que va a ser el régimen a partir de ahora. Hay que ver qué va a pasar con Mañueco. Yo creo que no lo tienen claro ni ellos. Claro, es posible que un analista pueda tenerlo más claro que los propios políticos, pueda tener una visión, ¿no? Ese autor, ¿no? El que ve crecer la hierba, ¿no? Como decía don Antonio García Trevijano. En cuanto a lo que dice Carlos, un poco por el tema de si la federalización de España contraponerlo a un auge patriótico, yo qué queréis que os diga, pero ahora mismo no veo dentro del discurso patriótico que se opongan a las autonomías. Lo de Vox de las autonomías empezó con ello. El otro día Rocío Monasterio sacó el tema, pero un poco también para ponerse en contra de Ayuso, pero una gobernabilidad de España aumentada en las comunidades autónomas puede ser mediante una recuperación de valores patrióticos y de banderas y de... Yo no lo sé. Yo lo que sé es que ahora mismo Vox todavía no ha tenido oportunidad de entrar en las instituciones autonómicas. Iván, pero es que no necesariamente tienen que acabar con el autonomismo. Es que yo no hablo de que acaben con el autonomismo, sino que vuelvan ciertos pasos andados en las dádivas. O no. Pero... claro, o simplemente pongan freno a lo que estaba proponiendo Pedro Sánchez. Pero vamos a no entrar tanto en este debate porque esto, de hecho, es un tema que ya tenemos pensado en algún programa próximamente, cuando la actualidad nos lo permita, pues tratar, ¿no? Porque es un tema muy interesante sobre esa dicotomía, ¿no? Entre esa tendencia... Simplemente quería decir que bajo mi punto de vista es la lucha de poder, que se está dando en el régimen. Por favor, Carlos, no te escuchamos porque estoy hablando yo a la vez. Entonces, os pediría que no nos enrollemos ahora con esas posibles federalizaciones, las opciones que tienen la teoría de la libertad política, etcétera, porque no es el tema. Yo sé que es un tema que os apasiona, pero vamos a volver a esto. Entonces, como estamos en el plano de las hipótesis, y pues yo voy a decir la mía también, porque yo no estoy de acuerdo con que Sánchez en ningún momento se esté planteando adelantar las elecciones. Ya sé que incluso algunos varones del PP han expresado verbalmente ese miedo y que por eso querían un congreso extraordinario urgente para defenderse de eso. Pero yo, en el plano de hipótesis, todos podemos opinar. Yo os digo que Sánchez va a estar muy cómodo sus próximos 2 años teniendo un PP dividido, peleándose entre ellos. Exacto. Yo creo que él intentará alargar esa situación al máximo posible. Él no quiere arriesgarse a perder la presidencia de la Unión Europea, una cosa de esas muy chulas, que a ellos les gusta mucho, y entonces, con las cosas que pasan en España, que en 2 meses te puede dar la vuelta totalmente, no creo que él se arriesgue a convocar unas elecciones que ya veríamos. El PSOE en las últimas elecciones, sus resultados no han sido nada halagüeños como para plantearse ahora un adelanto. Yo creo que al contrario, él va a mantener la situación con un PP debilitado y peleándose, al margen de que suba Vox, eso a él no le perjudica, incluso le beneficia, y convocará elecciones agotando al máximo la legislatura y después de disfrutar de la presidencia europea que le dará opción a salir como un gran hombre de Estado. Y entonces ahí en esas elecciones, según el resultado que haya, ahí sí creo posible ese pacto que estáis comentando entre PSOE y PP, pero no antes. Pero bueno, esto es solo una opinión. Llevamos casi hora y media, tenemos que terminar, así que simplemente me gustaría que cada uno de vosotros pues hagáis vuestra conclusión final, vuestro minuto final sobre en qué va a resultar toda esta situación. ¿Cómo lo veis? Vemos ya lo hemos dicho todo. Por eso, si queréis hacer un resumen o si a lo mejor por alguna de las cosas que otro ha comentado, pues queréis añadir algo o os ha hecho reflexionar con que va a ir por otro lado de cómo pensabais al principio. Yo ahora os he dicho mi hipótesis, yo no creo para nada que vaya a haber adelanto electoral, pero bueno, me gustaría escucharos, a ver si tenéis algo más que añadir, si no, pues cerramos el programa. O sea que, pero vamos, seguro que tenéis algo que añadir, porque os gusta.
Así que, y además te voy a dar a ti la palabra, Carlos, para que empieces en ese minuto final, dado Vale, que no, a tienes ver, ganas de hacer un speech. Venga, en adelante. respuesta a lo que comentabas anteriormente, a este posicionamiento sobre lo que puede pasar, a ver, yo creo que el debate que estábamos entablando sí que tiene mucho que ver con todo esto que está pasando, porque está íntimamente ligado, es decir, lo que está pasando en Castilla y León, lo que está pasando en el PP y la deriva del régimen. Entonces, simplemente creo que no está fuera de lugar tocar un poco ese tema, aunque en otro programa lo vayamos a tocar en pormenorizado y mucho más o mucho mejor organizado. Por lo demás, lo que he dicho, es decir, está todo abierto y hay que seguir observando lo que se va dando, sobre todo en los posibles pactos que se den en Castilla y León, y a partir de ahí sí que podemos ir sacando nuevas conclusiones de hacia dónde se dirige el régimen. No mucho más. Así que nada, muchas gracias por mi tiempo. Gracias, Carlos. Pues nada, encantados de oír tu análisis y pues a continuación, venga, vamos a darle la palabra a Héctor. Y si queréis, a lo mejor lo que podéis añadir, si ya habéis dicho todo lo que teníais que decir sobre esta cuestión, es, pues sí, precisamente analizar qué creéis que va a hacer Mañueco ahora, qué va a pasar en Castilla y León, por añadir algo de lo que no hemos hablado mucho. Héctor y luego Iván, adelante. Es igual de complicado. Sí, sí, sí. Sí, gracias, Cristóbal. No, bueno, de Mañueco y el tema de Castilla y León ya he hablado en mi anterior intervención y solamente para cerrar el programa como mi conclusión, realmente, aunque me has contradicho en tu intervención, pero realmente solamente te has mostrado en desacuerdo en lo que es el adelanto electoral, pero no en el meollo del asunto, que es la única salida de Casado que tiene, que es aliarse con Sánchez para ser vicepresidente del gobierno, que no tiene otra. Y en eso estamos de acuerdo. Ya no sé si pasará este año o al año siguiente. Pero Héctor, yo algo creo así, que... es una salida suicida de Casado. Es la única, es decir, Casado lo tiene muy negro. Hombre, claro, salida suicida para el Partido Popular, para la gran obra de Fraga, pero no para él. ¿Vale? Y el único factor que aún no hemos tenido en cuenta, que quiero traerlo sobre la mesa ya para cerrar, es la Unión Europea, de la cual no nos podemos olvidar para cualquier análisis de la política española, dada la entrega de soberanía que hicieron los países en su día. Vamos a una política de contracción monetaria en la Unión Europea y de retirada de estímulos, ¿no? Por lo tanto, como decía Felipe González, va a haber que apretarse el cinturón. Y yo creo que la coalición PP-PSOE es la opción preferida de la Unión Europea. Y, por tanto, probablemente se acabará produciendo. Ya me da un poco igual si es este año, si es al año que viene o cuando sea, pero yo creo que esa opción es la preferida de la Unión Europea y acabará pasando. Fin por hoy, Cristóbal. Gracias, Héctor. Evidentemente, yo estoy de acuerdo con eso, solamente pues citaba que no creo que lo adelante ahora y que será una opción que se tomará más adelante y efectivamente es lo que quiere la Unión Europea y todas las corporaciones globalistas que parece que tutelan, ¿no?, el régimen del 78. Iván, te queda tu última intervención, te escuchamos con atención. Adelante. Pues sí, vamos a ver, yo hay una cosa que no he comentado sobre los valores del PP, que ahora se están un poco colocando contra Casado y así oportunistamente, porque no hay que olvidarse no nos podemos olvidar de que hace unos días, este martes, en un comité nacional del PP, todos los valores del PP estaban a favor de la postura de Casado y de Gea, de que el Mañueco no pactase con Vox. Y con los que con más energía lo decían eran Moreno Bonilla y Feijóo, ¿vale? La única que iba a favor de ese pacto era Ayuso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, para mí, aquí, por lo menos en cuanto al PP y a lo que ha pasado en el PP, la iniciativa la ha tenido
Ayuso. Y todos han reaccionado en función a lo que Ayuso ha provocado, en función a esta guerra, pero que Ayuso, como Sánchez, no se amilana. Yo, para mí, hay los veo similares, veo figuras similares. Ayuso viene a boxizar el PP. Es la única salvación del PP. El otro día lo dije. El Partido Popular está en una encrucijada. O se boxiza, a ver si me entendéis, o es que no puede, no tiene nada que hacer. Y Casado está, ya no cuela que Casado se boxice. Voy a decir otra cosa de los varones. Casado, cuando entró, después de derribar a Soraya de Santa María, empezó con un discurso muy próximo a Vox. En las primeras elecciones del 2019, en abril, mantuvo un discurso muy próximo a Vox, se dejó la barbita un poco para imitar a Abascal, aunque más arregladita. Y los varones, y esto hay noticias, los varones son los que, junto con esa presión sorayista del PP, esa oligarquía de la que hemos hablado, son los que le hicieron volver al redil. Y vuelvo a repetir, los varones autonómicos, Mañueco, Feijóo, Moreno Bonilla, le hicieron a Casado, sobre todo esos tres, volver a un centrismo, a la postura que actualmente tiene Casado. Ahora esos varones oportunistamente, viendo la innegable popularidad y la proyección política que tiene Ayuso, no tienen más remedio, y Vox, y viendo la proyección que tiene Vox, no tienen más remedio que empezar a pensarse el centrismo del PP. Así que, bueno, yo lo quiero dejar ahí. Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Héctor, por vuestros análisis, que espero que hayan ayudado a los espectadores a entender un poco ante qué estamos, ¿no? Y cuáles son esas posibles consecuencias que tenga. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. No dije al principio que este programa solo se emitía a través de Odisea, Twitch y Facebook, porque YouTube, como esas grandes corporaciones enemigas de la verdad y de la libertad, pues nos tiene sancionados 2 semanas. Entonces, como siempre, os pido que nos ayudéis a difundir y que, si os ha gustado, pues le deis me gusta y que por favor os vayáis suscribiendo a estos otros canales alternativos, porque en YouTube ya últimamente solamente podemos sacar algunos de los temas. Hay otros que directamente no podemos. Este podría haber salido, pero como ahora estamos sancionados 2 semanas por alguna gamberrada que hemos hecho, según ellos, pues no hemos podido emitirlo allí. Mañana tenemos un debate en directo muy interesante sobre todo lo que está ocurriendo en Canadá, con los mismos participantes que la vez anterior. Tendremos con nosotros a Fernando Albaladejo desde Canadá, dándonos información de primera mano de todo lo que está ocurriendo. Y en los análisis, pues contaremos con Héctor, que está aquí, y con Jorge Sánchez de Castro, que también estuvo en el anterior programa. Así que espero que vengáis todos, que escuchéis, porque ese programa sí que es imposible de emitir en YouTube, porque sería censurado al minuto y ya nos cerrarían el canal. Por lo tanto, pues ya sabéis, estad atentos y mañana nos vemos, y luego seguiremos en las próximas semanas haciendo debates como este y como ese que hemos ya adelantado que haremos sobre el tema del federalismo, centralismo, esa emergencia nacional de la que hablaba Carlos. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.